Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si nos acordamos bien, la semana pasada hablamos de diferentes reacciones en el día del juicio, en el día final, en el día que estaremos allí delante de Jesús, el juez, el justo juez, y hablamos de algunas reacciones allí. Algunos en estos días temerán tanto hasta el punto de pedir a los montes que se arrojen a su cabeza, que es lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 6. Otros, sin embargo, en este día van a experimentar una confianza tan grande que van a disfrutar de este día con alegría, con gozo, pues reconocerán allí el Cordero que estará delante de ellos y sabrán que es el Cordero aquel que pastorea a su grey y que va a enjugar todas nuestras lágrimas. Qué diferencia, ¿no?, de reacciones allí en el día del juicio final. Y el texto de hoy vuelve a hablar de la conexión que hay entre aquellos que son hijos de Dios y de la forma como viven aquí en la tierra. Entonces salimos otra vez de una mirada que estábamos ahí el domingo pasado, ¿no?, en la eternidad, y ahora volvemos a mirar nuestro día a día. La fe que nos da confianza ahí en el día del juicio final, ¿cómo va a actuar aquí, hoy, ahora mismo, ¿no? Entonces salimos de allí y volvemos a este mundo. Y si nos acordamos bien, la carta del apóstol Juan, esa que llevamos ahí algunos meses estudiando, él cuando escribió la carta, estaba muy preocupado con la influencia de los que enseñaban un nuevo evangelio dentro de la iglesia, en el primer siglo. Y ya hemos hablado de algunas enseñanzas falsas que tenían allí, que algunos negaban la divinidad de Jesús, decían que no era Dios. Otros decían que Jesús no era el Mesías. Otros negaban que había venido en carne. Entonces hablamos incluso de algunos que decían que Jesús, cuando caminaba en la playa, en la arena, no dejaba sus huellas, porque era un ser divino y no era carnal. Esa era la comprensión de algunos allí en el primer siglo. Y en ese contexto de tantas herejías, era muy importante que el verdadero creyente fuese diferenciado del falso. Y ya hemos visto algunas características que ayudan a diferenciarlos, y ahora el apóstol Juan nos ayuda con algunos detalles más. Lo que más me llama la atención cada semana que estudio esa carta, es la actualidad que encontramos en ella. No sé si podéis reconocer lo mismo. Leemos y parece que es algo para el día de hoy, que Dios nos ha enviado esa carta hoy mismo, ¿no? Y hay aquí, de hecho, enseñanzas importantes para cada creyente a lo largo de toda la historia. Entonces podemos empezar encontrando en el texto la respuesta para las siguientes preguntas. ¿Qué es ser un creyente? ¿Cómo dejo de ser un impío y paso a ser un creyente? ¿Cómo funciona eso? A veces pensamos que es como aceptar un llamado.
¿no? Estamos en el culto, predicando, y el pastor hace un llamado, invita a la gente a aceptar a Jesús. Algunos vienen delante, oramos y pensamos que esa es una actitud suficiente para que seamos llamados creyentes. Otros pueden pensar que para que sea creyente es importante formar parte de la membresía de una iglesia. Si formo parte de la membresía de una iglesia, pues soy un creyente. Hay gente que piensa así. Otros creen que por participar de alguna tradición, porque participan de algo en la iglesia, o de ceremonias incluso religiosas, que ya son creyentes. Pero cada uno de estos ejemplos son inventos de hombres. Puedo conocer toda la palabra de Dios y no ser un verdadero creyente. Puedo asistir a cada una de las reuniones de la iglesia y no ser un verdadero creyente. Si estas cosas no son suficientes, entonces, ¿qué es necesario para que sea un verdadero creyente? Pensando en el texto que habla de esa fe verdadera en un mundo que está en oposición a Dios, el título del sermón, para aquellos que están apuntando, es La fe que vence al mundo. No es un título muy auténtico, muy original, porque es el que está allí en la Reina Valera, ¿no? Y nosotros los viernes nos quedamos aquí estudiando y entrenando. Y yo tenía 3 o 4, pero no eran tan buenos como este. Entonces nos hemos quedado con ese. La fe que vence al mundo. Y en la primera parte del estudio de esa fe, vamos a hablar de la fuente de esa fe. Y para que empecemos a hablar de ese tema, quiero compartir algunos detalles de la vida de un pastor del siglo XIX llamado George Miller. Seguro que algunos de vosotros ya habéis escuchado ese nombre. Nació en Alemania, Birmania en aquel entonces, no existía Alemania. En Alemania, y a pesar de sus padres creyentes que le enseñaron las cosas del Señor, él, George Miller, como un adolescente, un niño, como vemos algunos aquí en la iglesia, tuvo una adolescencia llena de problemas. Muy difícil. Mentía, robaba de adolescente y su vida no tenía nada de santa. Y aún así, su padre, con ganas de hacer algo para su conversión, su vida espiritual, le envió a una clase de teología. Estaba estudiando para formarse un ministro luterano, con todas esas características especiales, ¿no? Pero el conocimiento allí, en ese instituto bíblico, no le llevó a vencer el mundo, sino que él seguía formando parte del mundo. Y aquí, cuando el texto se refiere al mundo, ¿qué quiere decir? Todo lo que está en oposición a Dios. Eso es el mundo. Y así era que vivía George Miller. Sin embargo, en su historia, cuando tenía más o menos 20 años, o sea, para los pequeñitos todavía tardaría muchísimo, 20 años, tuvo una experiencia personal con Dios. Fue invitado a una reunión de oración en la casa de una persona y fue por curiosidad, para ver qué tal era. Pero cuando llegó allí, encontró no un conocimiento, no encontró experiencias raras ni nada de eso. Lo que encontró fue una fe tan auténtica, tan sencilla en aquellos hermanos, y él se quedó sorprendido. Y allí mismo tuvo una experiencia con el Señor y sintió la necesidad de arrepentirse. Y él es un buen ejemplo cuando hablamos de una fe verdadera. Porque después de su experiencia con Dios, su vida cambió completamente. No sé si os acordáis de algunos detalles de su historia, pero él decidió de hecho ser un ministro. Estaba en Bristol, ya del otro lado del océano, en Inglaterra.
y empezó a buscar formas de servir al Señor. Y vio que había muchos huérfanos en la calle, empezó a cuidar de estos huérfanos. Al final, sin tener ningún recurso propio, él fundó 5 grandes orfanatos, grandísimos. Y en su ministerio cuidó de más de 10,000 huérfanos. 10,000. Sin tener nada de recurso propio, buscando simplemente por la fe que tenía en Dios. Y una de sus frases más conocidas es esta: el comienzo de la ansiedad es el final de la fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el final de la ansiedad. Esa es una frase de George Miller. Todo lo que hizo fue por la fe. Ahora, si queremos aclarar lo que dice el texto del tema de vencer al mundo, tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿de dónde viene esa fe? Y la primera frase del versículo 1 allí nos ayuda con esa duda. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, no podemos hablar de un verdadero creyente sin hablar de la fuente de su fe. Aquí hay 2 detalles que caminan juntos. Solo aquellos que han nacido de Dios pueden creer que Jesús es el Cristo. Las 2 cosas son la base de la fe. Y cada vez que, por lo menos yo, hablo de nuevo nacimiento, no hay ejemplo bíblico más claro que la conversación de Jesús con Nicodemo, ¿no? Y uno de los fariseos, Nicodemo, era un fariseo conocido, principal entre los judíos, que reconocía que Jesús había venido de Dios por las señales que hacía. Pero lo primero que Jesús le dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, fue: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús allí aclara a Nicodemo que el reino de Dios es reconocido por aquellos que han nacido del Espíritu. Si no hemos nacido de Dios, si no hemos nacido de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Es lo mismo que encontramos también en los escritos del apóstol Pablo, cuando dice que el Evangelio es locura para el hombre que se pierde, pero es poder de Dios a los que se salvan. ¿Por qué? Porque no alcanzamos el conocimiento de Dios por el conocimiento que tenemos del mundo, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es así. Así que no hay formas de ver a Dios sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu. No hay formas de huir de esa verdad, porque es Dios que nos ve allí, muertos en nuestros delitos y pecados, y nos da vida. Él nos ve y nos da vida. Así que nacer de Dios es algo que tú y yo no podemos hacer. Solo Dios puede. Y cada una de las realidades espirituales solo pueden ser detectadas después de que Dios nos da algo que todavía no teníamos, que es vida espiritual. Y es por eso que cuando conocemos a uno que no tiene esa vida espiritual, no clamamos a Dios así. Por ejemplo, tengo familiares no creyentes. Yo no clamo a Dios diciendo: mira, Dios, ayuda a que mi familiar decida por ti. No. ¿Cómo clamamos? Dios, alcánzale con su poder. Abra sus ojos para que él pueda ver. ¿No? ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvar. Claro, cuando Dios le alcanza, él contesta con fe, pero Dios tiene que alcanzarle. Y solamente después de recibir esa vida uno puede encontrar gozo en la oración, por ejemplo, y gozo en algo que vamos a hablar aquí en el texto, que es obediencia a la ley. Solo después es que podemos obedecer la ley de Dios
con alegría. O sea, no podemos hablar de vida espiritual sin que hablemos de nuevo nacimiento. Si no comprendemos la necesidad que tenemos de nacer de nuevo, la fe que existe en diferentes dioses, por ejemplo, la fe que se manifiesta en un santo que hace milagros, puede que sean suficientes para lo que a uno le conviene. Por ejemplo, si lo que necesitamos es salud, ¿qué podemos hacer? Podemos pedir a un santo que nos dé salud. Si lo que necesitamos es prosperidad, o es un matrimonio, o lo que sea, podemos pedir a un santo que nos eche una mano. Si lo que pienso que necesito ser es una persona mejor, pues voy a invocar a un santo diferente según la necesidad que tengo. No sé si sabéis, pero hay un santo para las causas difíciles. Hay un santo, si estáis ahí con causas difíciles, hay un santo para causas difíciles. Hay un santo para tener éxito en los negocios. Ojo. Hay otro para encontrar un trabajo. Yo sé que hay muchos aquí que están buscando un trabajo. Hay otros para encontrar un novio, una novia, a los que están solteros. Pero esa fe, la fe en uno que trae algo que necesito, esa fe no hace falta un nuevo nacimiento. Solo lo que hace falta es identificar una necesidad mundana y buscar una solución para esa necesidad. Y hay mucha gente que en las iglesias lo que están buscando es esto. Están buscando sanar su propia necesidad para cosas que están pasando en este mundo. Ahora, mucha atención. Nadie reconoce a Jesús y a su obra en la cruz si no es nacido de nuevo. No es posible reconocer la obra de Jesús si no es nacido de nuevo. Si no tienes la percepción de que estás completamente perdido, que no hay nada en ti que te pueda sostener delante del Dios justo, ahora, si no comprendes la total perdición del hombre carnal, pues ¿para qué necesitarías un Salvador? ¿Para qué necesitarías de Cristo para salvarte? Solo uno que es nacido de nuevo, que ha recibido esa vida en Dios, puede reconocer que Jesús es el Cristo. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacernos reconocer que Jesús es el Salvador y Señor de nuestra vida. Eso es diferente. No es buscar una solución para un tema presencial ahora momentáneo. Y cuando hablamos de creer en Cristo, ¿qué estamos hablando aquí? De creer en todas las promesas que hablan de Él. Por ejemplo, si digo que creo en Cristo, digo que creo que Él es el Cordero sin mancha que murió por todos los pecados de los suyos. Si digo que creo en Cristo, es creer que Él vino, pero también creer que un día volverá, como prometió en su primera venida. Es creer en su obra, lo que hizo aquí en la tierra. Es creer en el dominio que tiene sobre todas las cosas. Creer en Cristo es tenerle como el Señor de nuestra vida. Si Él es nuestro Padre y le amamos, lo natural es amar también a Él de vuelta y amar a todos aquellos que son sus hijos. Por eso el texto vuelve a decir lo mismo que ya había dicho antes, del amor hacia aquellos que vienen de Dios. Y aquí vemos aquí al final del versículo 1 del capítulo 5, que dice que habla de amar también a aquel que ha sido engendrado por Él. Y por el contexto que tenemos aquí, a aquel no está hablando de Jesús, sino que está hablando de todos los hermanos en la fe, el hermano en la fe.
Porque si amamos a aquel que nos dio la vida, amamos también a todos aquellos que han recibido la misma vida. Así que la verdadera fe es la fe de que Jesús es el Cristo. No la fe para solucionar problemas momentáneos, sino la fe para encontrar esa salvación, ese gozo en algo eterno. Esa base es el fundamento, es el nuevo nacimiento. Si queréis también, ahí detrás hay una aulita ahí para los niños. Habéis llegado tarde y con una niña que hace mucho ruido, pero es para eso que está allí la aulita, sin problemas. ¿Qué pasa con nosotros? Que antes de conocer a Dios, éramos enemigos de Dios. Enemigos. No buscábamos a Dios. Actuábamos en oposición total a Dios. Pero ahora, después de ese nuevo nacimiento, algo cambió, pero cambió completamente. Ahora que tenemos esa vida, conocemos que Él es amor. Y cuando uno nace de Dios, esa nueva vida tiene características totalmente diferentes de la vida carnal. Hablamos de nuevo nacimiento para hablar de la fuente de la fe en Jesús. Ahora, si vemos su obra en nuestra vida, vemos que hay un cambio total de nuestras prioridades. Un cambio completo en nuestra cosmovisión incluso. Por eso, lo que antes para nosotros era una locura total, ahora pasa a ser el propósito de nuestra vida. Pasa a ser el objetivo de nuestros planes. Por eso aquí en los versículos 2 y 3, los verbos creer y amar ahora se juntan con el verbo obedecer. Obedecer. La verdadera fe me hace obedecer. Nos damos cuenta de que esa fe que estamos hablando no es un cambio de tradiciones, no estamos hablando de cambiar de una iglesia a otra. Esa fe no es una decisión que tomo durante una predicación y ya está todo solucionado. No es así. No es un conocimiento nuevo tampoco. No es conocer simplemente algo. La fe en Cristo que tienen aquellos que han nacido de nuevo es una forma completamente diferente de ver las cosas. Si antes el mundo era satisfacerme, si antes buscaba mis propios deseos, mis voluntades, mis planes, ahora yo comprendo que Dios tiene mejores planes para mí. ¡Qué diferencia! Pensaba que comprendía lo que quería. Ahora veo que era esclavo de mis deseos y pasiones. Tenía la certeza de que era libre por hacer lo que me daba la gana. Ahora veo que no podía encontrar la felicidad por la buscaba en cosas pasajeras. Hice lo que estaba hoy y estaba contento. Mañana ya no estaba. Pues mi felicidad se transformaba en desesperación y tristeza. ¿Qué felicidad es esa? ¿Qué libertad es esta? Voy a daros ejemplos de mi voluntariado, o sea, mi ayuda al prójimo. No tenía otro objetivo que mi propia persona. ¿Cómo? Pensaba en ayudar a los demás para que yo fuese una persona mejor. O por lo menos que la gente me viese como tal. Cuando hacía servicios voluntarios como fisioterapeuta y atendía, por ejemplo, a 20 personas cada día, al final lo que estaba buscando era simplemente experiencia, reconocimiento y algún merecimiento de algo bueno, ¿no? Porque uno que hace algo bueno, pues tiene que recibir algo bueno también. Cuando hacía algo bueno a mi mujer, a que ella le gustaba,
Mi reto era que ella me recompensara con algo que me gustaba a mí. ¿Podéis ver? No sé si ya ha quedado claro. Pero todo lo que existe sin ese nuevo nacimiento, sin esa vida que encontramos en Dios, está completamente centrado en uno mismo. Todo está centrado en el hombre. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que han nacido de Dios? ¿Sigue con sus vidas terrenales? ¿O suben al cielo con alitas así cuando reciben a Dios? No. Recibimos a Dios como nuestro Señor y Salvador y seguimos aquí. Estamos aquí, ¿no? No estamos completamente blindados de las dificultades de ese siglo. No vivimos en una burbuja cósmica, apartado de todo lo que son los derechos y deberes de nuestra sociedad. Seguimos aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si tenemos vida espiritual, pero seguimos aquí con nuestra vida carnal, ¿cuál es la diferencia? Si antes éramos enemigos de Dios, pues nuestras actitudes buscaban solamente nuestra propia gloria y nuestro placer. Ahora somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Ahora tenemos un ADN heredado de nuestra paternidad espiritual. Hay que traer algo de diferente, ¿no? Ahora nuestro amor ya no nos tiene como referente, sino a Dios. Cambia la referencia. Ahora mis actitudes ya no están apuntando hacia mí, sino a lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué diferencia? Si nos acordamos aquí, hace más o menos un mes o más, que hablamos de la definición del amor. ¿Qué es el amor en las Escrituras? El amor aquí en las Escrituras es cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir amor aquí en las Escrituras. Si amo a mi hermano, a mi hermana, eso quiere decir que hago todo lo posible para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Eso es amor. El amor propio es buscar cumplir en mi vida lo que Dios tiene propuesto para mí. Eso es amor propio. Diferente, ¿no? Una definición que no tiene nada que ver con la del mundo. Cuando quiero encontrar mi identidad, yo tengo que reconocer cuál es mi identidad en Cristo. Eso es buscar la identidad. O sea, el verdadero amor está centrado en Dios y no en nosotros mismos. Y allí es cuando comprendemos que el que ama a Dios, por supuesto, va a querer guardar sus mandamientos. Lo que antes era algo aburrido y totalmente sin propósito, ahora que somos nacidos de Dios, nuestro anhelo es cumplir su voluntad en nuestra vida. Y esta semana he escuchado a un pastor predicar y hablar de ese cambio completo, ¿no?, que causa el nuevo nacimiento. Y ese pastor alemán, muy duro, dijo algo que me dejó reflexionando. Él dijo lo siguiente: si nuestra relación con Dios se resume a 5 o 10 minutos al día, no merece la pena abrir las Escrituras. Duro, ¿no? Y yo, reflexionando, lo que he comprendido de su explicación es que si somos de hecho nacidos de Dios, no sería algo normal si simplemente tuviésemos 5 minutos con Él y luego todo el día como si Él no existiese. ¿Y por qué somos nacidos de Él? Porque algunos piensan que la vida, la fe verdadera es como un plan de ahorros, como algo para la jubilación, para la vida eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un plan de ahorros? Ahorramos un poquito cada día, muy poquito, cada día, por muchos años,
sin disfrutar, sin utilizar, ¿no?, el dinero que estamos ahorrando. ¿Para qué? Para nuestra jubilación. Algunos piensan que la fe es así. O sea, tengo una obligación de hacer un poquito para tener el derecho de disfrutar de la vida eterna allí con Dios. Pero eso no es cierto. Porque una decisión por Cristo debe influir no solamente en mi jubilación, sino en cada uno de nuestros pensamientos, palabras y hechos. Es así que funciona. Hay algo para que sea hecho hoy. No es algo que solamente está guardado para el futuro, sino que es algo que disfrutamos de cada día de nuestra vida. Y es aquí donde decisiones puntuales como aceptar a Cristo en un culto tienen menos sentido todavía. Decidir por Cristo debería ser un cambio total de vida, no una sola decisión en un solo día. Decidir por Cristo es ser discípulo de Cristo, es seguir a Cristo, ser siervo de Cristo, ser aquel que obedece sus mandamientos. Ese es el amor a Dios, como dice el texto, que guardemos sus mandamientos. O sea, si piensas que el amor a Dios es algo abstracto, o ocioso incluso, o inactivo, no es así. El amor a Dios debe cambiar la forma como pensamos, como hablamos y como actuamos. Es activo. Y aquí en este texto, como el apóstol Juan sigue y repite informaciones de los 3 primeros capítulos, encontramos aquí un argumento parecido, pero un poco diferente de lo que hemos encontrado hablando del amor. Parece que nos presenta aquí un argumento circular, que dice que no se puede afirmar que amas a Dios y cumples sus mandamientos sin amar a los hermanos. Y que no se puede amar a los hijos de Dios sin amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Aparecen todas las cosas a la vez. Entonces, al final, lo que quiere decir es que una cosa no puede existir sin la otra. No hay formas. Y eso nos ayuda a comprender su aclaración al hablar de sus mandamientos y que ellos no son gravosos. Es la palabra que aparece ahí. O sea, mandamientos que no traen sufrimiento, opresión, que no son una carga, ¿no?, difíciles de soportar. Y cuando leemos eso, podemos hacer un contraste con lo que el apóstol Pablo dijo. Por ejemplo, cuando dijo que nosotros somos carnales y la ley nos expone a la ira de Dios, y eso es verdad también. Pero una cosa es hablar de la lucha que tenemos entre nuestra carne y el espíritu, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y otra es hablar del gozo que hay en obedecer. Claro, luchamos la carne en contra del espíritu, pero allí dentro del creyente hay siempre el deseo en obedecer, en seguir la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que intentamos por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, obedecer la ley, pues no logramos hacerlo, porque no hay fuerzas en nosotros. Pero si hay un deseo en mi corazón, una alegría en satisfacer a Dios, cuando obedezco la ley de Dios, en serio, es una alegría tan grande. Ver que Dios me ha dado la capacidad de obedecerle. ¡Qué alegría! Reconocer esa obediencia en nuestra vida. Como dijo el salmista, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. O como está ahí en el Salmo 119, que hemos leído una parte hoy. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, como hemos cantado. O sea, hay un placer en la ley de Dios que solo experimenta uno que ha nacido de nuevo. Ahora, antes no, pero ahora obedecer nos trae alegría. Nos hace comprender cada vez más la voluntad de Dios para cada uno de nosotros.
Y en ese sentido los mandamientos no son difíciles de soportar, sino que son la guía que necesitamos para nuestra vida. Son un gozo. Y solamente uno que encuentra la fuente de su fe en el nacimiento de Dios, solamente uno que se agrada en obedecer, en cumplir los mandamientos, vence al mundo, que es la tercera parte y última de hoy. O sea, no es por fuerza que vencemos el mundo. No es por fuerza, no es por sabiduría. Tenemos que conocer, pero no va a ser la sabiduría, el conocimiento lo que va a hacernos vencer al mundo. No es por buenas obras. Eso es una obligación del creyente, pero no es por medio de ellas que vamos a vencer al mundo. Dice el texto que es por la fe. Por la fe. Aquellos que nacieron, que obedecen, ellos sí tienen una fe que vence al mundo. Y cuando hablamos aquí de vencer al mundo, comprendemos claramente que hay una oposición, ¿no? Cuando habla del mundo, hay una oposición entre el mundo y aquellos que son hijos de Dios. Y ya hemos hablado de la definición, pero ya habíamos incluso estudiado algo hablando del mundo en el capítulo 2. Si podéis volver ahí en el capítulo 2, habla del mundo también. Ahí dice el apóstol Juan que el amor de Dios y el amor del mundo son mutuamente excluyentes. Allí vemos que lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y lo que pone ahí el tercero es la vanidad de la vida. Esas son las cosas que provienen del mundo. Ahora, una fe verdadera no tiene nada de eso. No tiene nada del mundo. Porque ella seguramente ha superado toda la tendencia mundana de satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Es de esa fe que estamos hablando. Y si es así, es mucho más fácil comprender que los resultados de esa fe son el amor a Dios, el amor al hermano y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y aquí es donde tenemos que parar y reflexionar por algún momento y analizar nuestra propia fe. Eso es lo más importante. Si nos acordamos de todas las predicaciones de esa carta, desde la primera hablamos de las 3 pruebas de una fe verdadera. No sé si tenéis ahí apuntado. Y lo curioso es que aquí en estos 5 versículos vemos una mezcla de estas 3 pruebas. La primera, la prueba doctrinal. ¿Qué es la prueba doctrinal? Habla de creer que Jesús es el Cristo. Si creo que Jesús es el Cristo, la doctrina tiene que estar adecuada. La segunda prueba es la social. O sea, no puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mi hermano, porque si hago eso, soy mentiroso, que es lo que dice el apóstol Juan. Y la tercera prueba es la moral. Si amo a Dios, guardo sus mandamientos. Esas son las 3 pruebas. Y estos 5 versículos nos hacen ver que la fe verdadera debe manifestar esas 3 pruebas. Y por medio de esa fe ahora hemos visto que vencemos al mundo. Ahora, lo que debo analizar en mi vida es si mi fe presenta esas 3 pruebas o si ella parece más al mundo. Porque puedo tener una fe que es del mundo, que no viene de Dios. Preguntas para ayudarnos de manera práctica. ¿Mi Dios está allí para satisfacerme? ¿O soy yo el que estoy para satisfacer su voluntad? Esa es una pregunta que nos ayuda a reconocer dónde está basada nuestra fe. ¿Creo en Dios, pero a mi manera? ¿O creo en Jesús, en su obra, su persona y todo lo que nos enseñó en las Escrituras? ¿Tu fe es a tu manera? Pues ya sabemos dónde está centrada tu fe. La iglesia
donde estamos, ¿no? ¿Existe para entretenerme, para servirme? ¿O formo parte de la iglesia porque ella es la comunión de los santos? El amor que comparto con los hermanos es para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida, como el amor que hemos visto, que es el amor bíblico, o le amo a Él para que Él me ame a mí y me haga sentir más cómodo aquí en mi iglesia y en mi día a día. O sea, hay preguntas que tenemos que hacernos para identificar dónde está basada nuestra fe. Y si después de analizar tu fe honestamente reconoces que ella se parece más al mundo que a Dios, hoy es día de arrepentimiento. Arrepiéntete. Tu fe tiene que estar centrada en Dios. Solo hay una fe verdadera con nuevo nacimiento. A lo mejor no te habías dado cuenta de que la fe habla más de Dios que de ti. Así es la fe de las Escrituras. Pensabas que creer en Dios era algo impersonal, como Dios una energía. Y cada uno podía creer a su manera. O por ejemplo, pensabas que el cristianismo es algo que se vive cada uno en su casa, sin tener esa comunión que incluso a veces nos trae dificultades. Pero que lo que quiero llamar tu atención en esta mañana es que la fe verdadera surge en aquellos que han nacido de Dios. Estos creen que Jesús es el Cristo. No creen cualquier cosa. Y si es así, porque Dios les amó primero, ahora ellos aman a Dios y aman al hermano. Y el contraste con el mundo, que es lo que el apóstol Juan nos deja muy claro aquí, se queda más evidente, más intenso cuando vemos que obedecer no es algo aburrido o gravoso, como pone allí en la Reina Valera, sino que para aquellos nacidos de Dios, obedecer es un placer. ¿Es así en tu vida? ¿Reconoces ese placer en obedecer la ley de Dios? No sé si te has fijado en los detalles, pero todo lo que necesitamos para esa salvación, esa fe verdadera, todo lo que necesitamos está en Cristo. Todo. Si el mundo es todo lo que nos aleja de Dios, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vencer al mundo. Eso quiere decir que Dios no participa con 50% de tu salvación y los demás 50% lo tienes que poner tú. No. Él es el responsable de toda la victoria que tenemos. Toda. Ya que todo depende única y exclusivamente de la fe que tenemos en Él. ¿Eso no es sorprendente? La fe, para que sea verdadera, depende de Dios, de Él y de cuánto crees en Él. Ahora, cuando nos damos cuenta de eso y vemos que en nosotros no hay nada para salvarnos, seguramente recurrimos a Él creyendo que en Él hay todo lo que necesitamos. Tenemos que aprender que esa fe no es solamente para lo que se refiere a la eternidad. No estamos hablando de un plan de ahorros. Esa es la fe cotidiana. La fe que nos ayuda a vencer al mundo. Este mundo. Creer que todo lo que necesito está en Él no es algo que me sirve solamente para la vida eterna, sino que es lo que me garantiza la victoria aquí, donde estamos, en nuestros problemas de nuestro día a día. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es impresionante? Estaba reflexionando en este texto. El apóstol Pablo tenía poderes para sanar. Predicaba y la gente se arrepentía. Sus ropas sucias sanaban la gente. Pero toda su confianza estaba en Cristo, que le fortalecía.
Él podía tener abundancia, sí, pero podía tener escasez. Podía vivir humildemente. Podía ser saciado. O podía tener hambre. Todo, todo, dijo él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mente de un creyente tiene que ser entrenada para comprender que si el Señor es tu pastor, no necesitas nada más. Tienes que darte cuenta de eso. Ahora, ¿cuál es la iglesia que refleja mejor el amor de Dios? Entonces, basado en todo eso lo que hemos visto. ¿La que tiene más miembros? No, no lo es. ¿La que tiene más conocimiento? No, no es. ¿La que tiene mejor doctrina? No, tampoco. La mejor iglesia, la iglesia que cada creyente quiere participar, es la iglesia que está formada por hombres y mujeres que creen, nacidos de nuevo. Hombres y mujeres que tienen esa fe, la fe que vence el mundo. Digo eso porque es muy triste ver que hay iglesias llenas de simpatizantes del cristianismo. Iglesias que mantienen la tradición. Iglesias que tienen mucha obra social, pero que están vacías de la fe que vence al mundo. No podemos olvidarnos que no hay otra base, no hay otro fundamento, sino el nacimiento en Dios. No es una costumbre, no es una rutina que tienes que asumir, sino lo que tienes que hacer si has nacido de nuevo es obedecer a los mandamientos, seguir a Cristo. La fe vencedora vence al mundo porque todo su poder está en el autor y el consumador de la fe, Jesucristo, nada más. Ahora, si vas a formar parte de ese ejército de aquellos que vencen al mundo, no seas como el mundo. No dudes. No busques medios diferentes. No intentes complementar la obra de Cristo, sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios y vive como un ciudadano celestial todavía aquí, en esa tierra. Mi anhelo, estudiando este texto, es reconocer en cada uno de los que estamos aquí esa fe verdadera, ese deseo de obedecer y la victoria que tenemos en el mundo, delante del mundo. Pues vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos porque reconocemos que todo lo que necesitamos viene de ti. Gracias porque reconocemos nuestra incapacidad, nuestras debilidades, nuestras miserias. Pero también reconocemos que tú eres un Dios bondadoso y misericordioso, que has enviado a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros y resucitar al tercer día. Gracias, Padre, porque nuestra fe no está basada en lo que somos, en lo que conocemos o en lo que hacemos. Nuestra fe está basada única y exclusivamente en ti, en la obra de Jesucristo en la cruz. Bendícenos, Padre, para que seamos cada vez más conscientes de ese amor. Que ese amor sea suficiente para todo lo que necesitamos. Que no busquemos cosas del mundo porque no somos del mundo. Que no busquemos los placeres del mundo, sino que encontremos placer en tu santa ley. Danos, Padre, eso, porque hay una lucha interior dentro de nosotros. Y muchas veces el bien que queremos hacer no lo hacemos. Y el mal que no queremos, ese sí lo hacemos. Perdónanos, Padre, para que cada vez más podamos vivir por fe y no por vista. Cada vez más podamos vencer al mundo. Ayúdanos en este camino porque dependemos única y exclusivamente de ti. Danos tus bendiciones en este día. Prepara nuestros corazones para la cena del Señor.
tu Santa Cena, que vamos a celebrar y compartir ahora en algunos momentos. Bendícenos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.